realmente para nosotros es un momento muy importante poder hacer esta actividad porque creemos que todavía siguen quedando una serie de dudas y de vacíos en cuanto a la implementación del estatuto de la oposición y desde luego que con la intervención del magistrado Penagos podemos tener mucha más claridad al respecto. No quisiera extenderme más, solo desearles que este intercambio sea positivo y ayude a que todos y todas, cada uno de nosotros pueda de alguna forma obtener la información que requiere para poder realizar de mejor forma su trabajo. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia hoy y repito, muy especialmente al magistrado Penagos por su amabilidad. Perfecto, muchas gracias, doctor Francisco, por las palabras iniciales. Yo les propondría, ya que tenemos el grupo completo, que pudiéramos revisar de nuevo las reglas de juego de manera muy sencilla, como lo hemos preparado en la presentación de PowerPoint, ya que hay varias personas que han ingresado y aún no las conocen, entre esas el honorable magistrado Hernán Penagos, y posteriormente que podamos empezar a darle camino al contenido. ¿Les parece? Recuerden que tenemos varias opciones para pedir la palabra y para manifestarnos. En la parte inferior donde está la barra de opciones tenemos un logo que dice Reactions, reacciones. Ahí podemos colocar la mano hacia arriba o podemos aplaudir indicando que estamos de acuerdo. Es mucho más sencillo para evitar abrir el micrófono constantemente para poder asentir a alguna propuesta que tengamos durante la sesión. Voy entonces a compartirles rápidamente la presentación de PowerPoint para ver las reglas de juego. Estas son unas reglas de juego muy sencillas que hemos elaborado desde el instituto. Sabemos que en este momento nos encontramos abocados a desarrollar actividades de manera virtual durante esta crisis de salud pública a nivel mundial, pero desde el instituto ya años atrás venimos trabajando de manera digital y de manera virtual con nuestros programas. Muchos de ustedes ya seguramente los han conocido, han participado en algunos, como la plataforma de innovación. Pero consideramos que en este tipo de espacios debemos trasladar, migrar también algunas de esas reglas de juego que habitualmente utilizamos en los espacios presenciales y poderlas poner a consideración de todos ustedes en esta sesión y en las próximas sesiones que realizaremos. Son algunas reglas de juego a manera de recomendación, pero también a manera de compromiso para poder tener una sesión lo más tranquila posible y lo más productiva también bajo la lógica del aprendizaje y de la asistencia técnica que el instituto suministra a los partidos políticos como misión institucional. Algunas personas nos consultan internamente por el chat si la videoconferencia va a ser grabada. Efectivamente vamos a grabar la videoconferencia y posteriormente la publicaremos en nuestro canal de YouTube y se las haremos llegar con algunos materiales que tenemos disponibles sobre el estatuto de oposición. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio a la jornada. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy es una agenda en realidad muy concreta que ya les hemos compartido por correo electrónico. Como ustedes pueden ver, tendremos un primer momento de conexión y de familiarizarnos con la herramienta. Posteriormente, la bienvenida a la apertura por parte de NDI, como lo hizo nuestro director. Y ahora vamos al grueso de la sesión, al momento en el que el honorable magistrado Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral, hará una exposición específicamente sobre este tema, resaltando los puntos que él ha venido trabajando durante años atrás, que sabemos que en su labor
ha sido uno de los principales abanderados sobre el tema de la oposición y agradecemos mucho, presidente, que nos acompañe y dedique este valioso tiempo para compartir y también el valioso tiempo que tienen los diputados, las diputadas y los directivos de los partidos políticos para poder desarrollar esta sesión. Así que, presidente Penagos, por favor, adelante, tiene usted la palabra. Tendremos Bueno, aproximadamente muy entre buenos 15 a días 20 a minutos. todos. De acuerdo. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Un saludo especial a Francisco, del NDI, Andrés y a todo el equipo. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por el apoyo que ustedes le han brindado permanentemente al Consejo Nacional Electoral. Así que me complace mucho poder participar de esta posibilidad que ustedes hoy abren, pero también quiero resaltar todo ese trabajo que aquí se ha realizado de manera conjunta. Un saludo a todos los demás participantes, funcionarios públicos, servidores, diputados, concejales, asesores, secretarios de las diferentes entidades y demás. Me agrada mucho poder dialogar con ustedes a través de este medio. En segundo lugar, voy a hacer una presentación muy general del estatuto de la oposición, seguramente temas que la mayoría de ustedes ya los tienen muy precisos, y luego lo que haría es abordar algunas de las preguntas que ustedes han realizado y algunas de las decisiones que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral en relación con los vacíos o con la interpretación o la reglamentación de ese estatuto de la oposición. Y lo primero que quiero señalar tiene que ver con la aplicación territorial del estatuto de la oposición. No olvidemos que este estatuto fue aprobado desde el año 2018 y su aplicación a nivel nacional, digámoslo de alguna manera, tuvo ya efecto desde la instalación del Congreso de la República, este Congreso que hoy está ejerciendo en el país, y a nivel territorial el estatuto de alguna manera, si me permiten la palabra, nos lo estamos estrenando desde este año. ¿Y por qué desde este año? Porque así lo determinó la Corte Constitucional. Al momento de evaluar la exequibilidad del estatuto de la oposición, la Corte señaló que a nivel territorial iniciaría su aplicación, me refiero a gobernaciones, alcaldías y sus correspondientes asambleas y consejos, desde el 1 de enero de este año. Por eso el estatuto de alguna manera se difirió su aplicación territorial a este año. En segundo lugar, la Corte también de alguna manera le entregó al Consejo Nacional Electoral unas facultades reglamentarias y de interpretación de este estatuto de la oposición, porque, como ustedes bien lo han visto, se han presentado una serie de vacíos muy relevantes que se hace necesario irlos cubriendo parte del Consejo Nacional Electoral a efectos de que este estatuto tenga plena aplicación a nivel territorial. Y ya lo debo decir para que ustedes conozcan cuál es la posición del Consejo Electoral. Siempre el Consejo Nacional Electoral ha tratado de darle una interpretación amplia al estatuto. ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que en el estatuto de la oposición, en la ley 1909, se le dio a la oposición, o al derecho a la oposición más bien, el alcance de derecho fundamental. Y eso no es un tema menor. Y no es un tema menor porque eso indicaría que como derecho fundamental es un derecho que está cobijado por los principios y deberes de la Constitución política y sin lugar a dudas pues le da mucho más alcance que el que pudiera uno derivar de la simple lectura de la ley 1909 o estatuto de la oposición. Ese alcance de derecho fundamental que lo ratificó la Corte Constitucional en la sentencia que declaró la exequibilidad de este estatuto, pues prácticamente nos impone su aplicación amplia y no restrictiva al estatuto. Y el primer llamado que quiero hacerle a ustedes, a quienes están al frente de las mesas directivas, a los mismos alcaldes y gobernadores, es que este estatuto no lo pueden aplicar de manera restrictiva, sino al contrario, de manera amplia, interpretando los derechos, dándole alcance a los derechos nacionales y llevándolos al nivel territorial y entendiendo que como derecho fundamental goza de garantías en todo sentido. Garantías que deben ser protegidas, yo diría inclusive por los jueces de tutela, pero en principio por el Consejo Nacional
electoral. Y ese es, digamos, un primer punto que quiero destacar del estatuto. En segundo lugar, este estatuto, insisto, tiene aplicación al 1 de enero y ahí nos encontramos con una, digamos, primera circunstancia de interpretación un poco compleja y de pronto responde a alguna de las preguntas que aquí se han planteado. Yo parto de la base de que las generalidades del estatuto ya más o menos son conocidos por todos ustedes y no quiero, digamos, pasar a hacer una referencia de lo que se establece exclusivamente en la ley. Entonces, la aplicación del estatuto al 1 de enero nos colocó en una disyuntiva y es cómo se aplica un estatuto el 1 de enero de este año 2020 cuando los partidos a esa época todavía, como es apenas natural, tenían un mes que fue definido hasta principios del mes de febrero, no habían ejercido su derecho de gobierno, de oposición o de independencia. Y ahí se nos presentó una situación compleja de resolver porque, como saben ustedes, el 1 de enero se instalaron las asambleas, se instalaron los consejos municipales y generalmente ese mismo día o unos días subsiguientes se elegían las mesas directivas. Entonces, algunos preguntan, ¿qué pasa entonces con aquellas circunstancias en las que la oposición no tuvo participación en las mesas directivas de las respectivas corporaciones, toda vez que pues, no se dio aplicación al estatuto? Como quiera que el estatuto de la oposición o los plazos más bien para que los partidos definieran su posición política se vencían en febrero, pues como es apenas natural, una vez presentaron los partidos políticos su posición política en cada uno de los municipios de Colombia, pues ya se había vencido o ya se habían elegido las mesas directivas. Lo que dijo el Consejo Nacional Electoral es que en este primer año era muy complejo decir que se revocaba o se dejaba sin efecto las mesas directivas de las corporaciones públicas que ya habían sido elegidas el 1 de enero por cuenta de la posición política que se definiera a partir de febrero. Entre otras razones, porque recuerden ustedes que la posición política de los partidos en relación con el estatuto de la oposición es una posición política que deben otorgarla o que deben asumirla las autoridades de los partidos, no exactamente los miembros de las corporaciones públicas. Los miembros de las corporaciones públicas deben dialogar con los partidos para que sean las autoridades las que determinen. Y cuando me refiero a las autoridades, bien sean locales, departamentales o nacionales, eso deben radicar ante el Consejo Nacional Electoral su posición política. Ahora bien, puede ocurrir que en algunos partidos políticos los partidos hayan autorizado a las correspondientes bancadas para asumir su posición. Y los efectos derivados del estatuto de la oposición solamente empiezan a aplicarse una vez se plantea la posición política ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral hace el correspondiente registro. Hoy, por ejemplo, ya se realizó el registro de la gran mayoría de posiciones políticas de los diferentes partidos y con ese registro de alguna manera ya se puede hacer ejercicio de los derechos. Entonces, una primera conclusión que quiero referenciar es que hoy no es posible que los partidos, o más bien que las mesas directivas de los partidos, de las asambleas y de los consejos puedan cambiarse en función de la posición política que asumieron los partidos. ¿Por qué? Porque esa decisión fue tomada el 1 de enero. A esa fecha todavía no había una declaración política clara de los partidos y hoy, digamos que legal y administrativamente no puede ordenarse la revocatoria de esas mesas directivas. Pero sí quiero señalar una cosa, eso no quiere decir que no se tenga que dar aplicación al Código de Régimen Municipal y al Código de Régimen Departamental. Y me explico. Ustedes saben muy bien, y quienes están en las corporaciones públicas lo saben, que en las leyes 136, en el Código de Régimen Departamental, siempre se ha planteado que una vez se va a elegir las mesas directivas, es obligación otorgarle un cupo a las minorías de los diferentes partidos políticos que hacen parte de las corporaciones. Quiere decir que ese 1 de enero, cuando se eligieron las mesas directivas, pues era obligación de las mayorías y de las bancadas del Congreso, del Consejo y de las asambleas, pues darle participación a esas minorías. Y de alguna manera ahí, entiende uno, debió haberse suplido un poco los derechos derivados del estatuto de la oposición porque la participación de minorías es obligatoria, no porque lo diga el estatuto de la
oposición, sino porque ya viene desde una norma anterior, insisto, desde la ley 136, inclusive desde el Código de Régimen Municipal, que tiene antecedentes mucho más amplios que la misma ley 136. El año entrante, cuando se elijan nuevamente las mesas directivas de las diferentes corporaciones públicas, ahí sí tendrá que darse aplicación al estatuto de conformidad con las valoraciones que cada partido hizo frente a su posición política en el estatuto de la oposición. En segundo lugar, es importante señalar que el estatuto de la oposición es muy preciso en determinar que todos los derechos derivados del estatuto tienen alcance territorial, es decir, tienen que buscarse el mecanismo adecuado para que esos derechos que hoy están cumpliendo a nivel nacional también se apliquen a lo territorial. Claro, habrán algunos que no hay posibilidad de aplicarlos, como por ejemplo la participación en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pues bien, los consejos municipales no tienen ni la asamblea de esas comisiones, eso es apenas lógico que entonces solo se aplique al Congreso de la República, pero sí las demás alternativas que allí se determinan. ¿Y cuáles son esas demás alternativas? Diciendo desde ya que el estatuto de la oposición no solamente obliga a las mesas directivas de los consejos y de las asambleas, sino también a los alcaldes y gobernadores. Primero, las mesas directivas dando participación, como se ha dicho, en las mesas directivas, y en segundo lugar en los medios de comunicación de los diferentes corporaciones públicas, así también como la posibilidad de participar en el orden del día de una fecha determinada para que pueda la oposición definir cuál es ese orden del día. Pero a nivel, por ejemplo, del Ejecutivo, me refiero a alcaldes y gobernadores, pareciera ser que muchos de ellos o no conocen muy bien los efectos del estatuto o no se animan a cumplir. Debo decirle a los señores alcaldes y gobernadores que tienen la obligación de dar aplicación plena del estatuto de la oposición. Y una primera de ellas, y yo diría la más relevante, es que en los presupuestos municipales se debe definir una partida de sus gastos de funcionamiento para que se dé cumplimiento al estatuto de la oposición y para que se financien muchos de los derechos que de allí se derivan. Obviamente no me estoy refiriendo al derecho que tiene que ver con financiación de la oposición, porque ese derecho se otorga desde el Consejo Nacional Electoral, pero sí, por ejemplo, cuando se van a hacer ejercicios de la réplica, cuando se hacen algún tipo de alocuciones o intervenciones en medios radiales. De alguna manera, los señores alcaldes y gobernadores, que seguramente en muchos casos compran esas pautas para poder definir o para poder hacer intervenciones a nivel departamental o municipal, pues bien, también deben tener el recurso suficiente para que los partidos declarados en oposición puedan controvertir, tal y como lo define el estatuto, las posiciones que asume el alcalde o el gobernador. En eso, pues como es apenas natural, estamos apenas evaluando las realidades de cada uno de los municipios y pueden haber muchos canales de comunicación, como habrán gobernaciones que tienen la capacidad o alcaldías de salir en los diferentes medios de comunicación regionales, de comprar espacios para hacer sus intervenciones, pues bien, ahí tendrán que hacerlo. Habrán también algunos municipios pequeños donde el alcalde tiene un medio propio o donde existe la televisión local por cable o donde existe una emisora en la que el alcalde periódicamente hace sus intervenciones, pues bien, sea el municipio más pequeño o sea la gobernación más grande, pues cualquiera de esos medios en los que el gobierno salga a hacer ejercicio de sus posiciones como gobierno, pues tendrán que abrirle su participación. Por eso les he dicho que es muy importante entender que en los presupuestos de los municipios deben estar determinados esos recursos. Circunstancia que debo decir desde ya, hoy no la vemos con claridad. Primero, porque los alcaldes y gobernadores que terminaron el periodo pasado, que debieron en el anteproyecto de presupuesto que fue aprobado a finales del año pasado para su ejecución en este año, eran alcaldes y gobernadores que terminaban su periodo y creo que la gran mayoría de ellos, por no decir todos, nunca apropiaron las partidas presupuestales para eso. Yo creería que hoy deberían hacer algunas modificaciones a los presupuestos locales para que los alcaldes y gobernadores
incorporen esos recursos en favor de la oposición. Ahora bien, en el proyecto de presupuesto que tendrá que presentarse a final de este año para la vigencia 2021, sí deben percatarse todas las bancadas correspondientes de que ese recurso esté apropiado de tal manera que se garantice la posibilidad de participación del estatuto de la oposición. De otro lado, es importante señalar que aquí también existen una serie de herramientas que tiene la Defensoría del Pueblo para proteger a aquellas personas que se declaran en oposición y la Procuraduría General de la Nación para hacer y obligar el cumplimiento de este estatuto. Cada año, tanto la Procuraduría como la Defensoría tendrán que presentar al Congreso de la República un informe relacionado con el cumplimiento del Estatuto de la Oposición. En eso estamos trabajando de la mano entre Procuraduría, Defensoría y Consejo Nacional Electoral para ir derivando que los alcaldes y gobernadores den cumplimiento, así como los presidentes y las mesas directivas de las corporaciones públicas. Y ahí preguntan también en algunas de esas referencias que se hicieron por parte de ustedes que cuáles podrían ser las consecuencias por el incumplimiento del estatuto. Pues muchas de ellas, las de los partidos, sanciones que pueden ser millonarias, inclusive la suspensión de su personería jurídica, y la de los alcaldes, gobernadores y miembros de las mesas directivas, pues también sanciones que pueden derivar en investigaciones disciplinarias, pues sancionables de conformidad como establece el Código Único Disciplinario. Así que este no es un tema menor, así que este no es un tema del que simplemente haya liberalidad para que los alcaldes, gobernadores, concejales o mesas directivas de consejos y asambleas a su bien tengan cómo aplicar el estatuto, para nada. Por eso el Consejo Nacional Electoral también ha ido explicando algunos de los vacíos que se han presentado en el estatuto para dejarle claro a los señores gobernantes que el estatuto debe cumplirse y que no solamente debe cumplirse, sino que además de eso puede derivar de él sanciones. Por eso nosotros estamos hablando, dialogando, interlocutando de manera permanente con la Procuraduría General de la Nación para efectos de ir determinando hasta dónde se está cumpliendo el estatuto por parte de los diferentes servidores públicos. Como es apenas natural, Andrés me dice cuando esté terminando mi tiempo porque me voy extendiendo de pronto mucho. Como es apenas natural, este estatuto es un estatuto que como ley estatutaria que fue presentado, pues dejó algunos temas sin reglamentación, dejó algunos temas que hoy todavía tienen vacíos, pero el Consejo Electoral ha venido de alguna manera a modo de concepto y mañana seguramente a modo reglamentario interpretando esos vacíos. Ya por lo menos se resolvió uno de ellos, que fue un tema relevante de mucho fondo hace unas cuantas semanas, y es qué pasaba con aquellos candidatos que obtuvieron la segunda votación, que se posesionaron como concejales o que inclusive ni siquiera se alcanzaron a posesionar, pero aceptaron su cargo como concejales o diputados y después decidieron renunciar. En eso el Consejo Nacional Electoral ya adoptó una decisión a modo de concepto en la que se señaló y se dio la orden de que cuando ocurra esa circunstancia de aquellos concejales y diputados que por cuenta del Estatuto de la Oposición alcanzaron dicha curul, pero que después renunciaron o que ni siquiera alcanzaron a posesionarse, pues el Consejo Nacional Electoral ya interpretó ese vacío y ordenó que se aplique la cifra repartidora, voy a explicar de manera muy coloquial, tal y como si nunca hubiese aceptado ese concejal y diputado y la curul se le entregue a quien le correspondería en ese caso. ¿Cuál es el procedimiento? También lo dijo y lo señaló el concepto expedido por el Consejo Nacional Electoral. El procedimiento es que los presidentes de las diferentes corporaciones públicas deben enviar esa solicitud al Consejo Nacional Electoral, es decir, deben señalar que uno de sus concejales o diputados renunció. El Consejo Nacional Electoral le pide a la registraduría que aplique la cifra repartidora y luego de eso el Consejo Nacional Electoral le dirá al presidente o a la mesa directiva de la corporación quién es la persona que tiene derecho a ocupar esa correspondiente curul. Hoy no debe haber en Colombia ningún consejo o asamblea departamental que no haya llamado a quien debe ocupar el cargo de concejal o diputado por renuncia de quien la aceptó con ocasión del estatuto de la oposición. Insisto, ese concepto ya fue planteado hace varias semanas, que fue planteado inclusive por una solicitud que hicieron en el municipio, creo que fue en Pensilvania, Caldas, y se ordenó a
la registraduría y el mismo Consejo Nacional Electoral enviar copia del concepto a cada una de las gobernaciones para que ellos lo entreguen a los diferentes consejos municipales y asambleas, de tal manera que den aplicabilidad a esa orden. Algunos mesas directivas pudiera ocurrir que hasta la fecha no han entendido o no han dado aplicabilidad a esa orden dada por el Consejo Nacional Electoral. Yo no creo que eso ocurra en muchos lugares, pero sí debo señalar que ya están impartidas las instrucciones y puede ser causal de mala conducta, sancionable disciplinariamente, aquella mesa directiva que no se allane a dar cumplimiento a esa orden que definió el Consejo Nacional Electoral. Hay que señalar de manera muy precisa que, y aquí voy respondiendo también a algunas de las preguntas que se han hecho, que en el caso del estatuto y de la posición política, y aquí es donde de alguna manera se van a ver las consecuencias de las coaliciones que fueron creadas para postular candidatos a alcaldías y gobernaciones, porque, y permítanme en esta reflexión, los diferentes partidos políticos a nivel local realizaron o acordaron presentar candidatos por coalición, y eso ha sido, digamos, una estrategia política no solamente para alcaldías, sino también hoy para las diferentes corporaciones públicas, pero de pronto no entendieron o no observaron que el Estatuto de la Oposición ha dicho de manera muy precisa que cuando un partido político, varios partidos políticos, mediante el mecanismo de la coalición, le dan o le entregan o le otorgan un aval a un candidato que resulta electo, esos partidos se consideran partidos de gobierno. Hoy ya veo a varias personas, muchas preguntas en el Consejo Nacional Electoral de partidos políticos que han dicho, mire, nosotros le otorgamos el aval a este señor alcalde y hoy no estamos conformes con su posición política, con la forma en que está gobernando, y nosotros queremos cambiar nuestra posición. Pues debo decirles que no hay ninguna posibilidad. El Estatuto de la Oposición dice que cuando se otorga el aval a una persona que resulta electo y ese aval se otorga por un único partido, ese partido se considera partido de coalición. Pero si ese aval se otorga por un número plural de partidos, ese alcalde futuro o gobernador, sus partidos o los que le otorgaron el aval se entienden como una coalición de gobierno. Y en ese sentido no hay posibilidad de cambiar de posición política, insisto, para quienes otorgaron el aval a un alcalde o a un candidato a alcaldía o a gobernación y resultó electo. Se quedan como partidos o como coalición de gobierno y eso durará durante todo el periodo de gobierno. Al contrario de aquellos partidos que no le otorgaron el aval a quien resultó electo, sino a otro candidato que en últimas no terminó elegido, pues esas personas primero debieron hasta el mes de febrero hacer su planteamiento, su posición política, bien sea como gobierno, bien sea como oposición o bien sea como independiente, y tienen una única oportunidad durante los 4 años de gobierno para cambiar su posición política. En otras palabras, quienes no hayan otorgado el aval al que hoy es alcalde o gobernador, esas personas pueden plantear una posición política, seguramente ya la plantearon porque el plazo se venció en el mes de febrero, y durante estos 4 años que quedan de gobierno, poco menos, pueden cambiar su posición por una única vez. Acuérdense ustedes que esa posición política es una posición política derivada del partido, no derivado de los miembros de la bancada. Y aquí también respondo otra de las preguntas que aquí se han planteado. Cuando no hay acuerdo entre las diferentes bancadas, es el partido político, inclusive ya han llegado varias posiciones o solicitudes de esas ante el Consejo Nacional Electoral. Cuando no hay acuerdo entre las diferentes bancadas, es el partido el que tendrá que dirimir y decirnos cuál es su posición política. Entonces me refiero a esto porque en algunos lugares los directores de los partidos les dieron las facultades a los concejales o los diputados para que entre ellos se pusieran de acuerdo para definir su posición política. Nunca se logró acuerdo, pues en ese caso el Consejo Nacional Electoral acude a las autoridades de los partidos, bien sea departamentales, nacionales, conforme lo dicen los estatutos, y estas autoridades de los partidos son las que en últimas determinarán cuál es su posición. Y me preguntaban también si entonces es obligación del concejal, diputado,
cumplir la posición otorgada definida por el partido? Pues sí, la respuesta es que sí, tienen que cumplir, porque esto es una posición de partido, no de corporados, tienen que cumplir la posición política que define el partido, y acuérdense ustedes que no estar acorde con la posición política de los partidos puede ser una causal de doble militancia, tema que ustedes saben es bastante complejo en términos de lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado. Presidente, Quiero señalar. discúlpeme, le quedarían unos 3, 4 minuticos. Perfecto. Quiero señalar que estas posiciones políticas que aquí han definido los diferentes partidos políticos son posiciones que solo las pueden adoptar los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí es un vacío que inclusive aspiramos a llenarlo en un proyecto que estamos construyendo desde el Consejo Nacional Electoral de modificación del Estatuto de la Oposición. El Estatuto de la Oposición dejó de lado los grupos significativos de ciudadanos, lo que ustedes conocen como los candidatos que se inscribieron por firmas, y estas personas que se inscribieron por firmas no tienen de alguna manera posibilidad de que se les aplique el Estatuto de la Oposición. Insisto, porque el Estatuto de la Oposición señala que solo se aplica a movimientos y partidos políticos con personería jurídica. Pero los grupos significativos de ciudadanos no tienen personería jurídica, lo que de alguna manera implica que estas personas o estos partidos políticos que obtuvieron representación en los consejos no pueden definir una posición política que se registre en el Consejo Nacional Electoral. Eso no quiere decir que no puedan políticamente señalar que están en oposición o en independencia, pero digamos que no tiene efectos a nivel estatutario o a nivel de ley, y mucho menos pueden ser registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Lo que vamos a hacer en el Consejo es, ojalá en el segundo semestre, que inicien las sesiones ordinarias del Consejo, presentar un proyecto de ley para modificar el Estatuto de la Oposición de tal manera que el Estatuto también se le aplique a aquellas agrupaciones o grupos significativos de ciudadanos y por ende a quienes los representan en las corporaciones públicas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un caso en concreto. Uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, el candidato Galán, él se inscribió por firmas, llegó al Consejo Municipal, al Consejo Distrital, porque pues ocupó la segunda votación, pero una vez en el Consejo Distrital, él pues ha dicho que tiene un carácter de independiente frente al gobierno, pero es más una posición política, no una posición que haya sido registrada ante el Consejo Nacional Electoral, y mucho menos una posición, digamos, que le derive los derechos, por ejemplo, de financiamiento que establece el estatuto. ¿Por qué? Porque quedó un vacío en la ley, vacío que aspiramos llenarlo con muchas de las circunstancias que ustedes ya han planteado y que se han derivado en los próximos en preguntas de muchos ciudadanos. Y por último, para cerrar, también aquí contesto de alguna manera algunas de las preguntas que se han hecho, tiene que ver con el tema de financiación. La financiación para los partidos que ejercen la oposición o que se declaran en oposición es una financiación nacional. En otras palabras, el Consejo Nacional Electoral no va ni tiene la facultad para enviarle recursos de financiación a nivel local a quienes se declaraban en oposición. Entonces, por ejemplo, unos concejales de un determinado partido se declararon en oposición en un determinado municipio, entonces preguntan, ¿cómo hacemos para acceder a los recursos de financiación para la oposición? No, el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para enviarle recursos a ese municipio y a esa bancada de concejales declarados en oposición. Los recursos que se envían por cuenta de la declaratoria de oposición se envían directamente a los partidos a nivel nacional, tal y como se envían o se giran recursos a los partidos políticos para sus gastos de funcionamiento. Y de una vez también señalar que por cuenta de lo que les planteaba del estatuto, tampoco se van a girar ni se pueden girar recursos a quienes se declaraban en oposición, pero que pertenecen a grupos significativos de ciudadanos, se inscribieron por firmas porque el estatuto no lo permite, así que no va a haber recursos locales. Ahora bien, sí, todos los derechos derivados diferentes a la financiación que se envían a Bogotá, a cada partido político, todos los derechos derivados del estatuto de la oposición, todos ellos deben aplicarse a nivel territorial. Mesas directivas, orden del día, sesión del plan de desarrollo, recursos del municipio o del ejecutivo para garantía del derecho a la oposición, derecho de réplica,
alocuciones, en este caso radiales, ya no serían alocuciones, pero digamos intervenciones de los diferentes mandatarios y la obligación de incluir en el presupuesto unos recursos para el efecto. Ahí dejo de manera muy general algunos temas del estatuto, no quise ir a recordar los puntos de cada uno de él, porque sé que la mayoría de ustedes ya lo conocen y tienen preguntas que las derivo de lo que plantearon en el documento de Excel, y son preguntas más que en relación con el estatuto y sus efectos, son preguntas más derivadas de vacíos que hoy todavía quedan de la interpretación del estatuto, Andrés. Perfecto, presidente. De verdad, muchísimas gracias por estas importantes claridades. Recuerden, estimadas y estimados participantes, que para poder hacer preguntas tenemos habilitado el chat. Ya algunas personas han utilizado esta herramienta para hacernos llegar algunas inquietudes adicionales. El documento Excel al que se refiere el presidente Penagos es precisamente un formulario de Google Docs que aplicamos para poder recopilar algunas inquietudes y vacíos, como usted lo menciona. Presidenta, si me permite, y también dándole una claridad a las personas que nos acompañan, teníamos la posibilidad y la expectativa que la magistrada Doris Méndez nos pudiera acompañar abordando el tema del enfoque de género en el estatuto. Sin embargo, por temas de salud, ella en este momento no nos puede acompañar, pero quisiera solicitarle, presidente, si de pronto con su guía nos podría dar algunas indicaciones de qué contempla el estatuto en términos de género para las mujeres que hacen la función de concejalas, diputadas, y qué podríamos decirle a estas personas que nos acompañan el día de hoy. Posteriormente tendremos otra ronda de preguntas, pero inicialmente le invitaría a evacuar este tema inicial. Bueno, básicamente son, digamos, dos temas que son relevantes frente al tema de participación de género. El primero tiene que ver con la participación en las mesas directivas. El estatuto ha señalado que en esa participación de las mesas directivas que se otorgan a quienes son declarados en oposición debe haber alternancia entre hombres y mujeres y debe darse prioridad a la participación de la mujer en esas mesas directivas que se conformen el año entrante en los diferentes consejos y asambleas. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el Congreso de la República, una vez eligió presidente el año pasado, cuando se instaló el Congreso, pues se fue elegida en el Senado de la República, una dama como segunda vicepresidente del Senado, y eso precisamente dando cumplimiento al estatuto de la oposición. Así que una primera de ellas, digamos, muy relevante, es que puedan participar en las mesas directivas. Ahora bien, pues aquellos consejos municipales donde no hay mujeres que se hayan declarado en oposición, pues obviamente esa obligación se enerva y pues no hay manera de cumplirla, pero en la medida en que las hayan, siempre deben ser prioritarias la participación de ellas en las mesas directivas, siempre y cuando, insisto, se hayan declarado en oposición. Y un segundo tema que también ha derivado de la interpretación no solamente del estatuto, sino de una ley que es la 1475, que regula los partidos políticos, y es que en los gastos de funcionamiento que tienen los partidos, así como que en los recursos que se le van a girar a los partidos para o con ocasión más bien del estatuto de la oposición, que dicho sea de paso son recursos adicionales a los que se giran periódicamente a los partidos. Esos recursos que se van a girar, o se han girado, porque ya el año pasado se giraron una suma importante de ellos a los partidos declarados en oposición, en esos recursos debe, en esos gastos de funcionamiento, definirse una partida muy precisa y clara para efectos de fortalecer la participación de la mujer en el escenario político colombiano. ¿Y a eso qué me refiero? Capacitaciones, recursos, no es para celebrar el Día de la Mujer, ni el Día de la Madre, ni para celebrar ese tipo de actividades que algunos partidos lo han interpretado mal como si fuera la manera de reconocer la participación política de las mujeres. No, esos recursos son para capacitarlos, inclusive para ayudarles en sus campañas políticas futuras, para ayudarles en sus aspiraciones a las corporaciones públicas, para hacer actividades de formación en liderazgo y demás. En fin, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la mujer desde el punto de vista
política, o más bien de la capacidad de la mujer para efectos de participar en las diferentes corporaciones públicas futuras. Y en eso el Consejo Nacional Electoral, se los digo a quienes están en las mesas directivas y a quienes están en los partidos políticos, el Consejo Electoral va a ser muy estricto. Ya se han iniciado algunos procesos investigativos en contra de unos partidos que en sus gastos de funcionamiento no han definido unas partidas precisas para la participación política de la mujer, y seremos muchos más estrictos a aquellos partidos que se declaran en oposición y que no definen un recurso muy preciso para fortalecer la participación política de la mujer con recursos que se otorgan por cuenta del estatuto de la oposición. Entonces, este sea un llamado para que en ese sentido los partidos sean muy juiciosos. Insisto, no es para celebrar el Día de la Mujer, ni para celebrar el Día de la Madre, ni para ese tipo de, ni el Día del Niño, entonces que porque las mujeres van y reparten regalos, no, son recursos para formación política, y en eso, insisto, seremos muy estrictos. Perfecto, presidente. Si me permite introducir un tema que en realidad fue una de las inquietudes que surgieron también un poco en la conversación vía WhatsApp con los diputados, con los secretarios generales, a propósito de esta coyuntura mundial que tenemos, donde hemos tenido que utilizar las herramientas tecnológicas para poder encontrarnos y para poder desarrollar las distintas funciones en nuestros distintos roles de la democracia, en este caso de la democracia representativa por parte de los corporados. Hay una inquietud y es, bueno, en este escenario de las sesiones virtuales, ¿cómo hacemos para garantizar los derechos de la oposición? Algunas personas preocupadas incluso que esto no sea un motivo, un ambiente para omitir los derechos que tiene la oposición por el hecho de que las sesiones vayan de manera online y no de manera presencial, como habitualmente se hace dentro de los recintos. Y quisiéramos hacerle esa consulta, presidente, en este escenario actual que se desarrolla a nivel país, donde sabemos que hay consejos, que hay asambleas que están sesionando de manera virtual, ¿qué recomendaciones, qué buenas prácticas, qué cosas cree usted que deberían tener en cuenta para poder garantizarle a la oposición esos derechos en esta nueva dinámica? Lo primero es que, pues, como es bien sabido, el gobierno nacional autorizó a todas las entidades, incluyendo hasta el Congreso de la República, el nivel ejecutivo, a avanzar y modificar sus reglamentos o a tomar decisiones de sesionar de manera virtual. Digamos que ahí ya hay un sustento jurídico que da pie a esa posibilidad. En el caso del Consejo Nacional Electoral, semanalmente estamos sesionando común y corriente como lo veníamos haciendo de manera presencial, y ahí inclusive hemos tomado ya varias decisiones relacionadas con la aplicación del Estatuto de la Oposición, y una de ellas, por ejemplo, fue decir de manera muy precisa que las normas del Estatuto de la Oposición, que los derechos derivados del Estatuto de la Oposición tienen que otorgarse a quienes se hayan declarado como tal, bien sea a través de sesiones de las corporaciones públicas presenciales o virtuales. En segundo lugar, los diferentes partidos que se han declarado en oposición presentaron sus registros ante el Consejo Nacional Electoral, ya se han hecho la declaratoria de la gran mayoría de ellas, o más bien el registro de la gran mayoría de ellos ante el Consejo Nacional Electoral, y lo que estamos haciendo es rápidamente aquellos partidos políticos locales que todavía no habían radicado su solicitud, o que la radicaron muy a finales de febrero, o que tuvieron dificultades en su radicación porque no se pusieron de acuerdo, porque los directivos de los partidos se demoraron en presentarla. Nos estamos priorizando en el Consejo. ¿Para qué? Para que cada partido político declarado en oposición tenga su registro ante el Consejo Nacional Electoral y puedan, o más bien, y no sea excusa de las corporaciones públicas, de las mesas directivas o de los alcaldes o gobernadores el no registro para negar sus derechos de oposición. Entonces, a aquellos que aún no se les haya ordenado el registro o no les hayan comunicado su registro por este medio, inclusive, Andrés, usted nos puede ayudar a través del instituto que ha sido tan juicioso de pronto con las reclamaciones, o los municipios que aún no tengan su registro o que no le haya llegado, porque las notificaciones son un poco demoradas, y mucho más ahora que están cerradas las registradurías, pues nosotros con gusto se las enviamos vía correo electrónico para que las tengan en sus manos. Lo tercero, las circunstancias ocurridas hoy en el planeta, esta cuarentena en la que estamos
la gran mayoría de entidades públicas, en modo alguno puede suponerse la nugatoria de los derechos derivados del estatuto. Aquí deben aplicarse de manera plena. Es más, tienen que aplicarse con mucha más rigurosidad. ¿Y por qué lo digo? Y esto es muy importante. El gobierno nacional declaró el estado de emergencia y muchos municipios, la gran mayoría de ellas, declararon la urgencia manifiesta. Y ustedes saben lo que significa la urgencia manifiesta. Es dejar de lado todos unos requisitos precontractuales para contratar muy rápidamente las necesidades que permitan cubrir esta pandemia que hoy golpea al planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los municipios declararon la urgencia manifiesta, pues entonces están prescindiendo del mecanismo de licitación pública cuando están contratando bienes y servicios con ocasión de cumplir, apoyar y de avanzar en esta circunstancia que hoy nos ocupa a todos. Pues bien, con mayor razón, debe darse aplicación al estatuto de la oposición, porque la declaración de urgencia manifiesta a veces es mal interpretada por los gobernantes, porque a veces la urgencia manifiesta no la utilizan precisamente para poder superar una contingencia grave, sino que aprovechan muchos gobernantes para evadir procesos licitatorios y con eso, permítame la palabra, despacharse el presupuesto para contratar cuanta cosa se les venga a la cabeza. Pues bien, ahí es donde con mayor razón se aplica el estatuto de la oposición, porque como es apenas natural, aquellos partidos declarados en independencia o en oposición son los llamados a hacer el control político y ahí es donde las bancadas que se han declarado en oposición a independencia para que puedan hacerle control político a esos recursos que se contrataron con ocasión de urgencia manifiesta. Así que lo que sí, digamos, es útil y de alguna manera provechoso es invitar a las asambleas y a los consejos municipales a que sesionen de manera virtual, porque lo que está ocurriendo, lo hemos visto en algunos municipios, en muchos de ellos, es que las asambleas o los consejos, bueno, depende de las fechas, pues porque hay unos periodos muy precisos para sesionar, no están sesionando ni siquiera virtual, no están realizando debates de control político y obviamente los alcaldes tampoco lo están llamando a sesiones extraordinarias porque, insisto, están contratando por urgencia manifiesta. Entonces yo sí creo que se hace muy importante que los partidos de oposición, los partidos declarados sin independencia, pues reclamen de sus asambleas y consejos la obligación de hacer sesiones virtuales, pero además de eso la obligación de hacer debates de control político en los que, recuerden ustedes, también los partidos declarados en oposición tienen unos derechos de proponer ciertos debates y creo yo que qué mejor momento que el que nos está ocurriendo hoy en el planeta para evaluar la posición política, para evaluar la acción del gobernante correspondiente en función de las circunstancias que hoy acontecen en el país. Perfecto, presidente, muchas gracias. Si me permite, entonces quisiera introducir dos indicaciones para lo que sigue a continuación. Vía chat tenemos la posibilidad de recibir algunas preguntas que nos han venido enviando. Específicamente tenemos dos preguntas que vienen de la Asamblea de Antioquia. El diputado Luis Peláez las ha enviado de manera escrita. Le propondría, presidente, poder dar respuesta a estas dos preguntas y las personas que están también conectadas, les pediría que podamos solicitar el uso de la palabra utilizando la función de levantar la manito. Recuerden que para levantar la manito vamos al menú en la parte de abajo donde podemos ir a participantes, damos clic ahí, nos despliega una pantalla blanca donde está toda la lista de participantes y podemos levantar la mano. Por favor, dejen la mano levantada. Después de haber resuelto su pregunta, bajaremos la mano. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir dando la palabra a medida que vayan apareciendo las manitos y se vayan ordenando. 2, 3, 4, 5 personas. Abrimos su micrófono, hacemos la pregunta de manera breve para que el presidente pueda resolverlo. ¿Vale? Presidente, entonces las dos preguntas que nos envían de la Asamblea Departamental de Antioquia, el diputado Luis Peláez del partido Polo nos dice: ¿cuándo el Consejo Nacional Electoral va a registrar en su plataforma las declaraciones regionales de oposición, ya que aún no están públicas? Muchas gracias. Y en segundo lugar, ¿cuántas sesiones de oposición tiene derecho la oposición en la Asamblea o el Consejo? ¿Cuántas sesiones podría realizarse en las asambleas y los consejos por parte de la oposición?
Entonces, presidente, le doy la palabra para responder estas dos preguntas y estaremos atentos para las personas que levantan la manito y quieren hacer alguna pregunta de manera oral con el micrófono abierto. Ya tenemos algunos como el diputado John Edison de Norte de Santander. También el señor Otero Lagos ha solicitado la manito. Presidente, por favor. Bueno, lo primero que debo señalar es que las circunstancias pues, que se ocurrieron en los últimos días pues, nos tiene a todos, inclusive al Consejo Nacional Electoral, con serias dificultades y con serias dificultades en términos de plataforma. Pero esos registros, si ustedes ingresan a la página del Consejo Nacional Electoral, van a encontrar un link en el que aparece los registros de oposición. Puede que hoy no esté plenamente actualizado por cualquier circunstancia que hemos tenido con ocasión de este hecho en el que estamos, pero la orden es que todas deben registrarse en ese link que aparece en la página del Consejo Nacional Electoral. Insisto, por ejemplo, en las sesiones de la semana pasada se aprobaron un número muy importante de declaraciones de oposición que han venido llegando y de pronto esas apenas se van a publicar. Yo voy a estar muy atento ya con esta pregunta para dar instrucciones en el Consejo Nacional Electoral a ver si es que ha habido dificultades con la página o si es que algunas de ellas pues no se han registrado por cuenta de que apenas se aprobaron la semana pasada. Lo otro que me surge como idea y que puede ser bastante útil es que voy a dar orden ya al jefe de inspección y vigilancia para que las declaraciones de oposición que se hayan aprobado, no solamente aunque eso ya lo hicimos con la gran mayoría de ellas, pero pues no sé si de pronto ocurra que Medellín aún no ha llegado, no solamente se envíen, no solamente se publiquen, sino que además de eso se envíen a las corporaciones públicas para que cada corporación lo tenga de manera muy precisa. Lo que ocurrió al principio es que ordenamos fue enviarlas a las diferentes gobernaciones y alcaldías con la instrucción de que los gobernadores y alcaldes le impartieran esas declaraciones a los diferentes consejos y asambleas. De pronto tampoco ha sido, digamos, el mecanismo más ágil, o de pronto en las gobernaciones se ha quedado un poco retrasada esa orden que se impartió, entonces lo que voy a hacer es ordenar que se envíen de manera directa también a las asambleas y consejos y con eso podemos ser mucho más ágiles por cuenta de las circunstancias y por cuenta de lo que está ocurriendo en las plataformas. Bueno, en segundo lugar, en relación con las sesiones, disculpe Andrés, ¿me recuerda por favor la segunda pregunta? Sí, presidente, la pregunta está relacionada con consultarle cuántas veces podría desarrollarse una sesión específicamente convocada, organizada, liderada por parte de la oposición. Ok, entonces, estas sesiones que se pueden en el siguiente año. Entonces, calculen ustedes que el Consejo Nacional, que las corporaciones se instalaron el 1 de enero, así que lo que hace la oposición, que es lo que ha venido haciendo en el gobierno nacional, es ir evaluando cuál es el momento propicio para convocar estas sesiones. Acuérdense también que estas sesiones pueden tener varios objetivos. El primero, hacer sesiones para que se incluya en el orden del día, y esto es muy importante, sesiones para que se incluyan en el orden del día, o más bien para definir el orden del día de la respectiva sesión, incluyendo de acuerdo o proyectos de ordenanza. Y en segundo lugar, la sesión también puede ser para convocar debates de control político. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque también nos han hecho preguntas que algunas mesas directivas lo que han dicho es que solamente se trata de debates de control político, que no se puede presentar el orden del día con proyectos de ordenanza o de acuerdo. Otros nos han dicho es todo lo contrario, que sus juntas directivas dicen que no, puede ser cualquier cosa. La definición del orden del día es en cualquiera de las dos circunstancias que son las que le corresponden a los consejos de las asambleas, o avanzar en la presentación y el debate de proyectos de ordenanza o proyectos de acuerdo o debates de control político que a bien tengan las respectivas
las respectivas bancadas de oposición. Debo señalar también que esa posibilidad está otorgada para la bancada de oposición, no para cada partido declarado en oposición. También es importante que lo sepan. La bancada de oposición debe sentarse, ponerse de acuerdo y decir, vamos a pedir que el día tal sea el día de la correspondiente sesión, y allí se pondrán de acuerdo en el orden. Si no se ponen de acuerdo, pues le corresponderá al Consejo Nacional Electoral desatar la discusión o ponerse o definir cómo y de qué manera tendrá que ser esa sesión. Perfecto, presidente, muchas gracias. Entonces, nos ha solicitado el uso de la palabra el diputado John Edison inicialmente, después se prepara el señor Otero Lagos. Diputado John Edison, adelante, por favor, su pregunta. Muy buenos días. Muy buenos días, saludar al doctor Hernán Penagos, agradecerle por su tiempo, su dedicación con todos nosotros los diputados y asistentes a esta videoconferencia. Una pregunta muy puntual, doctor Penagos, es sobre la aplicación del artículo 30 del Estatuto de la Oposición, que habla sobre la seguridad de los miembros de las organizaciones políticas. En mi caso, muchos diputados, conozco no solo el caso mío, sino de muchos diputados, hacemos parte de partidos que se han declarado de oposición al nivel nacional. En mi caso, Alianza Verde. Somos de gobierno a nivel regional, pero de oposición a nivel nacional, y en mi caso hemos tenido algunas situaciones de seguridad complejas ya registradas en conocimiento de la Fiscalía, y no ha habido atención alguna a pesar de que se ha invocado pues ese artículo 30 del Estatuto de la Oposición. No sé qué orientaciones puede dar usted, doctor Penagos, al respecto. Bueno, lo primero es que frente al tema de seguridad de los partidos declarados en oposición, tiene toda la razón. Si un partido ha sido declarado en oposición a nivel nacional, sin duda los tiene que cobijar a todos los integrantes o más bien los corporados del partido a nivel territorial, muy a pesar de que el partido a nivel territorial se haya declarado como de gobierno, porque de alguna manera pues los temas de seguridad en muchos casos no derivan exclusivamente de las circunstancias regionales. En segundo lugar, la Procuraduría tiene la obligación de permanentemente estar haciendo un censo de aquellas personas que hacen ejercicio de ese artículo 30, al punto que la Procuraduría debe presentar un informe, y la Defensoría del Pueblo un informe al Congreso de la República cada año, definiendo cuáles son los mecanismos que se evalúan, cuando más bien los mecanismos de protección. Los gobiernos, aquí sí, internacional, sino el regional, deben también establecer y definir unos sistemas, unos mecanismos, establecer unos protocolos para la protección de aquellas personas que se hayan declarado en oposición a cualquiera de los niveles. Aquí lo que le podría plantear frente a eso es que puede hacer uso de varios mecanismos. El primero, pues escribir un poco a la Procuraduría General de la Nación, que insisto, tiene la obligación de estar muy atenta de que los gobiernos locales, que creo que no lo han hecho, pues porque apenas están iniciando, y bueno, y a raíz de esta pandemia los temas se han atrasado un poco, deben establecer que cada municipio, cada departamento establezca unos planes claros y precisos de protección a los líderes y a los corporados declarados en oposición. Y lo segundo, con gusto, se puede escribirle al Consejo Nacional Electoral vía correo. Hoy tenemos habilitado un correo porque la documentación que llega al Consejo Nacional Electoral ya se hace muy complejo radicarla en el Consejo, en las registradurías que están cerradas, y con gusto nosotros también le damos trámite a esa solicitud, querido diputado. Doctor, muchísimas gracias. Muy formal usted por toda la orientación. Con gusto, diputado John Edison. Perfecto. El señor Otero Lagos, por favor, tiene la palabra. Buenos días para todos. Al doctor magistrado, gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es concisa, señor magistrado. Las asambleas y los consejos, en su mayoría, le dan autonomía a que maneje presupuestos sin aprobación
a asamblea. En este caso, el año pasado, los presupuestos departamentales y muchos municipales dieron facultades para que el gobernador, el alcalde, haga transferencia, modifique el presupuesto, modifique el plan de desarrollo, cambie los numerales. Y la oposición en eso pues no están de acuerdo, la oposición. Eso se puede modificar ante el estatuto de la oposición para que eso se respete también la participación en esos temas de la oposición. No, la respuesta es no. Cuando los consejos municipales o asambleas le otorgan facultades a los gobernadores o alcaldes para hacer modificaciones al presupuesto, me refiero, créditos, contracréditos, traslados presupuestales, adiciones presupuestales y demás, esas facultades pues las otorgan las mayorías de la correspondiente asamblea o consejo. En ese caso, el Estatuto de la Oposición no trae previsto que la oposición pueda de alguna manera modificar ese acuerdo o por cuenta del Estatuto de la Oposición se modifique el acuerdo o la ordenanza, por ejemplo, limitando esas facultades. Eso no es posible, el Estatuto no establece, salvo, insisto, lo que establece sí es la posibilidad de hacer control político y lo que establece sí es la posibilidad de hacer sesiones orientadas o dirigidas o propuestas más bien por las bancadas declaradas en oposición. Pero desde el estatuto, la posibilidad de modificar el que permitió o que otorgó facultades para modificar el presupuesto no puede hacerse. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Luis Peláez, que nos ha solicitado el uso de la palabra, y posteriormente el señor Hernando Acosta. Diputado Luis Peláez, adelante. Muchas gracias. Magistrado, una pregunta y tiene que ver con un caso que está sucediendo en el departamento. Resulta que el 13 de marzo, cuando se declara la urgencia manifiesta y se declara parte de la cuarentena, se hace una locución por parte del gobernador de Antioquia y por parte del alcalde de Medellín. Entonces, debido a esto, pues nosotros teníamos, yo soy el único diputado declarado en oposición, entonces enviamos, digamos, cómo es el procedimiento para hacer la réplica de esa locución en estos momentos, además de cuarentena, de ciertas restricciones a la movilidad, o sea, cómo podemos hacer esa réplica que tenemos derecho exactamente en el caso que le propongo, o sea, cuál es el mecanismo. Se debe hacer entonces, el presidente del partido debe comunicar al Consejo Nacional Electoral, o cómo es el mecanismo para poder ejercer este derecho plenamente. Muchas gracias. Presidente Penagos. Presidente Penagos, se cayó la conexión. Estamos tratando de recuperarla. Vamos a esperar un segundo entonces mientras regresa. Muchas gracias por la pregunta, diputado. También posteriormente a la respuesta del presidente Penagos se prepara el señor Hernando Acosta y posteriormente el señor Rafael Cáceres. Andrés, no sé si ya me conecté nuevamente, es que se fue la luz. Sí, presidente. Bienvenido, presidente. Ok, gracias. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta, presidente? No alcancé. Ok. Diputado Luis Peláez, por favor, discúlpenos, ¿nos podría repetir la pregunta de manera concisa? Gracias. Claro que sí. Bueno, el 13 de marzo, el gobernador de Antioquia hizo una locución en conjunto con el alcalde de Medellín. Yo soy diputado declarado en oposición y la pregunta básicamente es, ¿cómo es el procedimiento para hacer la réplica en este momento, digamos, de emergencia?
es entonces el presidente, o la puedo solicitar incluso yo al canal a los canales donde se hicieron, o tiene que hacerse por el conducto regular, que es el presidente del partido, y el presidente del partido solicita al Consejo Nacional Electoral, o cómo es el procedimiento en estos momentos, porque muchas de las cosas que dijo el gobernador de Antioquia, nosotros quisiéramos replicarla, pero queremos saber cómo es el procedimiento y si tiene de alguna forma como un vencimiento, porque eso fue el 13 de marzo, pero como no entendemos bien el procedimiento, solicitarla en este momento tendría un periodo de vencimiento o no. Muchas gracias, magistrado. Bueno, lo primero, y quiero aclarar la primera pregunta que creo que señoría también me la hizo, diputado, en relación con la posibilidad de cada cuánto podrían hacer sesiones. Yo le hablaba de que 3, me estaba refiriendo al Congreso, pero en el caso de las asambleas y consejos es una sesión es la posibilidad de una sesión por cada sesión ordinaria de las asambleas departamentales o de los consejos municipales. La asamblea sesiona, creo que es 4 veces al año, si no estoy mal. Entonces, en cada sesión ordinaria, hasta una sesión se puede reclamar, y en el caso del Congreso de la República, 3 por legislatura. Entonces, un poco como para precisar. Bueno, lo segundo es lo siguiente. El procedimiento que estableció el Consejo Nacional Electoral, acuérdense ustedes que ya ha habido varias réplicas que desde lo nacional se han ordenado. En el caso regional, yo no tengo referencia todavía de algunas de ellas, pero lo que se ha planteado es lo siguiente. Para efectos de que el cumplimiento de la oposición o de los derechos derivados de la oposición se adelante de manera mucho más ágil, lo que se ordenó, inclusive pudieran mirarse de pronto ustedes, voy a tratar de enviárselo a Andrés, algún procedimiento que planteó el Consejo Nacional Electoral para efectos de reclamar los derechos derivados de este tipo de intervenciones, es que las corporaciones públicas acudan a los diferentes medios de comunicación de manera directa para que ese derecho pueda ser otorgado de manera muy rápida. En segundo lugar, ¿quién tiene derecho a hacerlo? Las bancadas declaradas en oposición deben sentarse y ponerse de acuerdo. No puede ser una única bancada, me explico. En el Congreso de la República hay varias bancadas declaradas en oposición, 4 o 5. Cuando quieren hacer ejercicio de ese derecho de intervenir o de controvertir las posiciones de los gobiernos nacionales, en este caso los locales, la bancada debe reunirse previamente y decir, vamos a controvertir el argumento que presentó el presidente, por ejemplo, en el Congreso de la República o en una intervención de otra naturaleza, y una vez reunidos hacen la solicitud de manera conjunta. El tiempo que se otorga debe ser dividido entre todos los miembros de la bancada, salvo que las mismas bancadas autoricen un único vocero. Entonces, para efectos de que este derecho se otorgue de manera muy ágil y rápida, lo primero que deben hacer ustedes es reunirse las bancadas declaradas en oposición, definir y decidir que van a controvertir esa posición, y una vez decidido, a escribirle a los medios de comunicación haciendo solicitud del derecho. Si los medios de comunicación se allanan a dar cumplimiento, como ha ocurrido en lo nacional, los medios de comunicación abren sus espacios y se ponen ustedes de acuerdo para la intervención. Los gastos derivados, no de la alocución en este caso, pero sí los gastos logísticos, por ejemplo, que ustedes tengan que hacer un video, que quieran hacer contratar un camarógrafo y demás, esos gastos los debe cubrir la bancada. Pero obviamente la transmisión y demás, pues ya son por cargo del gobierno local y los medios los tienen que sufragar. A donde quiero llegar es que el mecanismo que define el Consejo Nacional Electoral es que ustedes de manera directa reclamen ante los medios. Si los medios en el transcurso de la distancia, término de la distancia, no se allanan a dar cumplimiento o no responden, entonces ustedes activan ahí sí la acción de protección ante el Consejo Nacional Electoral.
Entonces, me explico. Primero se reúnen las bancadas que son en oposición, se ponen de acuerdo para intervenir. Una vez eso le escriben a los medios de comunicación y si los medios no dan cumplimiento a ese derecho, ustedes activan la acción de protección ante el Consejo Nacional Electoral con un simple documento donde dicen, mire, nosotros queremos hacer ejercicio de este derecho, el medio de comunicación no nos quiso responder y por favor usted dé la orden. El Consejo Nacional Electoral se reúne, se vuelve una especie de proceso, si me permiten, administrativo, y da la orden. A nosotros nos han pasado las dos cosas. En el gobierno nacional, ante lo nacional, las primeras oportunidades, los medios de comunicación no respondieron, nosotros tuvimos que darle una orden, pero las segundas, las demás intervenciones, ni siquiera ha habido necesidad de que el Consejo Nacional Electoral dé la orden, sino que han acudido a los medios y los medios de una vez han abierto los micrófonos. Muchas gracias, presidente. El señor Hernando Acosta nos había solicitado la palabra, posteriormente el señor Rafael Cáceres para cerrar este bloque, por favor. Señor Hernando Acosta, adelante. Sí, muy buenos días a todos los participantes, al doctor Penagos por dedicarnos su tiempo para darnos luces sobre lo que es el estatuto de la oposición. Doctor, el artículo primero del estatuto dice lo siguiente: objeto, la presente ley estatutaria establece el marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes. El artículo segundo dice esto: definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, pero nada dice sobre las organizaciones independientes. La pregunta es, ¿cómo deberían entenderse las organizaciones independientes? Si son aquellas que no tienen personería jurídica o no sé cómo, pues, ¿podría usted darnos luces sobre ese tema? Bueno, entonces, ese es uno de los temas que planteaba yo, de vacíos que ha dejado, el estatuto de la oposición. Pero en este caso, a lo que hace referencia a las organizaciones políticas y algunos derechos derivados de las organizaciones independientes, hace referencia a dos cosas. La primera tiene que ver con que, en esto sí es importante que quede claro, y vuelvo y lo reitero, los partidos políticos, o más bien el estatuto de la oposición, hoy solo puede aplicarse a las organizaciones políticas con personería jurídica, es decir, a los partidos políticos. En ese artículo primero, algunos han interpretado que se habla de organizaciones independientes, es aquellas que están por fuera de los partidos políticos. Llámese o dígase más bien los grupos significativos de ciudadanos o aquellos que se conocen como postulaciones o candidaturas por firmas. Esas postulaciones o esos corporados que fueron elegidos por firmas, a esas personas no se les aplica el estatuto de la oposición porque, insisto, este solamente puede tener convergencia exclusivamente en los partidos políticos. Y ese es uno de los temas que vamos a llevar al Congreso de la República porque, a nuestro humilde modo de ver, no es razonable que una persona llegue al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental o al Congreso de la República, se postuló por un grupo significativo de ciudadanos, por firmas, y una vez llega al Congreso y al Consejo, que tiene derecho a hacerlo por haber ocupado la segunda votación o porque inscribió su candidatura al Consejo de la Asamblea por firmas, pues lleguen a las diferentes corporaciones públicas, pero no puedan hacer ejercicio de los derechos de oposición. Eso no es razonable. Lo que queremos nosotros es darle una interpretación amplia al estatuto y que estas organizaciones también puedan tener derechos derivados de la oposición. O no puede darse porque, insisto, el estatuto es muy claro y la Corte inclusive lo señaló diciendo que solo puede aplicarse a los partidos con personería jurídica. Otra cosa es que esto no debe confundirse con las organizaciones o los partidos políticos declarados independientes. ¿Cuáles son los partidos políticos declarados independientes? Aquellos que no les anima ser partidos de oposición y tampoco les anima ser partidos de gobierno. Entonces el estatuto trae
un capítulo solamente para los partidos declarados como independientes. Yo debo señalar que al inicio del estatuto de la oposición o cuando fue presentado al Congreso, nunca se pensó en los partidos independientes. Lo que se quería en el estatuto inicialmente era que hubiera simplemente dos posiciones, o de gobierno o de oposición, porque los partidos declarados, la independencia es como un punto medio que no es muy fácil de descifrar. Durante el trámite en el Congreso de la República del proyecto, pues muchos partidos quisieron que se incluyera un punto medio entre oposición y gobierno, y ahí fue donde derivó las organizaciones declaradas independientes. Entonces, insisto, aquellas organizaciones políticas, es decir, partidos con personería jurídica, que se declaran en independencia, esos partidos tienen ciertos derechos de oposición, pero no todos. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que hay un partido que está declarado independiente, yo no sé si, creo que es Cambio Radical, por ejemplo, a nivel nacional, puede estar equivocado, está declarado en independencia. A nivel local, pues ustedes saben que en cada departamento es igual, es diferente. Ahora, esos partidos que se declaran tienen no todos los derechos. Por ejemplo, los partidos declarados en independencia no tienen derecho a gastos de funcionamiento. O sea, a esos partidos no se les envía recursos para declararse independientes. Pero sí tienen, por ejemplo, derechos para participar en las mesas directivas. Sí tienen derechos para participar en la Comisión de Relaciones Exteriores. Tienen unos derechos, insisto, limitados, que no son los mismos derechos que tienen los partidos declarados en oposición, pero que tampoco significa que no tengan ningún otro derecho. Entonces, un poco para precisarle la pregunta. Hay tres tipos de posiciones políticas. Cuando se habla de organizaciones independientes, algunos han interpretado que se trata de los que se inscribieron por firmas. Ya les dije que esos definitivamente no tienen acceso al estatuto, pero las organizaciones declaradas independientes conforme al estatuto de la oposición tienen unos derechos, y esos derechos pues les implica ciertos temas que están definidos en el estatuto. Ahora, también hay que decir que también tienen unas obligaciones. Por ejemplo, las organizaciones declaradas en oposición, sus miembros, los que participan, los directivos de los partidos, así como los corporados o exconcejales y diputados del último periodo, no pueden hacer parte del correspondiente gobierno. Igual ocurre con los partidos declarados en independencia. El partido que se declara en independencia, los miembros de los consejos directivos de sus partidos, así como los que fueron concejales o diputados en el último periodo, así lo dijo ya el Consejo Nacional Electoral, no pueden hacer parte del gobierno, y en eso hay que ser bastante precisos, porque lo que sí hemos definido, hemos evidenciado, es que algunos partidos se están declarando en independencia, pero están participando con sus directivos en cargos de dirección del gobierno, y eso está prohibido por el estatuto. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. El señor Rafael Cáceres nos había solicitado la palabra. Posteriormente a esta pregunta y esta respuesta, les compartiremos un pequeño link para hacer una evaluación sobre la sesión, y les compartiremos algunos materiales que tenemos disponibles. Señor Rafael Cáceres, por favor. Buenos días, cordial saludo a todos y todas, especialmente al señor presidente del Consejo Electoral. Muchas gracias por esta sesión. Básicamente es una pregunta y un comentario con relación a la curul que surge con razón de la segunda votación a alcaldías y gobernación. En este momento el Consejo Nacional Electoral está trabajando, es decir, los presidentes pueden solicitar enviar el oficio indicando la situación que se dio. Lo pregunto porque el procedimiento que el Consejo Electoral trazó, con todo el respeto, me parece un poco engorroso, y especialmente cuando la persona que está llamada a ocupar la curul pues es en oposición, normalmente está en oposición. Hay un caso específico, por ejemplo, en Los Patios, norte de Santander, pues hay otros aquí en norte de Santander, pero Los Patios lo conozco un poco más, donde la persona, el candidato a la alcaldía que perdió, el segundo en votación, aceptó, luego renunció, y ahí empezó el viacrucis para el que tiene el derecho, que incluso es del Partido Verde.
han oficiado inicialmente, antes de salir el concepto, a diferentes instancias, como la registraduría, todos contestaban, la municipal, la departamental, que no sabían. Luego sale un concepto del Consejo Electoral de la sala de la oficina jurídica, donde es contrario a lo que produjo nuevamente el Consejo en pleno. Y el presidente dice que él ha oficiado muchas veces y que ahorita volvió a oficiar, pero que no le han dado respuesta y que como está ahorita, estamos en cuarentena y que adicionalmente complicado el tema, pues esperemos que pase todo esto y después volvemos a oficiar a ver qué pasó allá. Y ahí ya está el tema. Entonces, el tema pues bastante complejo. Yo entiendo que ustedes pues estudiaron mucho y les pareció que ese era el mejor procedimiento y estamos obviamente acatando, pero pues se presta precisamente para que le pongamos ahí las trabas al tema. Y si el presidente, como es normal, la coalición que se arma, obviamente la amiga del alcalde, pues no es amigo en este caso del segundo, del que está llamado, digamos, de credencial número 15, pues se ha demorado mucho el trámite. Yo quisiera hacer ese comentario y preguntarle, ratificando la pregunta, si puedo decirle al señor presidente del Consejo de los Patios, mire, hermano, no importa que estemos en cuarentena, escríbale rápido al presidente del Consejo o al Consejo Electoral para que oficie a la registraduría. Gracias, muy amable. Bueno, lo primero que debo responder es que en el Consejo Nacional Electoral esos temas son prioritarios. Cada que llega una solicitud para suplir la vacancia absoluta de alguna de estas personas que ocuparon las segundas votaciones y que luego deposesionados o renuncian, tienen derecho pues a establecer la cifra repartidora. El Consejo Nacional Electoral es, digamos, ha ordenado dar prioridad a esos casos. En segundo lugar, el Consejo Electoral viene sesionando de manera virtual semanalmente. Quiere decir que ese caso se puede resolver sin ninguna dificultad porque nosotros estamos aprobando. La semana pasada sesionamos los 3 días que nos correspondían y hemos estado sacando adelante ponencias sin ninguna dificultad. En tercer lugar, ¿por qué se estableció este procedimiento? Le voy a decir por qué. Precisamente para que no se presentaran cosas como las que usted está planteando. ¿Por qué? Porque la otra opción era dejar que cada presidente de los consejos municipales simplemente llamara a quien corresponde de acuerdo a la cifra repartidora y ordenara su sesión. Pero ese caso era muy complejo porque muchos presidentes, usted lo ha dicho, pueden estar en la coalición de gobierno y no le interese que esa persona, quien podría ser llamado, llegara. Entonces, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, un poco para darle garantías a quienes tienen derecho a ocupar esa curul, una vez renuncie, aquella persona que ocupó el segundo lugar, una vez renuncie, pues lo que nos pareció más correcto era que se enviara simplemente un oficio al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no se demora mucho en responder esa solicitud, entre otras razones porque una vez llega el oficio de parte del presidente del Consejo, el oficio nos llega a la sala plena, la registraduría en muy poco tiempo, es cuestión de días, nos dice quién le corresponde la cifra repartidora y se ordena que dé posesión. ¿Por qué nosotros no posesionamos a ese futuro concejal? Porque no es competencia nuestra. Recuerden ustedes que quien posesiona a un concejal es el mismo presidente del consejo o el alcalde si el consejo no está reunido. Creo que así lo establece la ley. Entonces, lo que hacemos es simplemente definir cuál es la persona por temor un poco a que no aplicaran de manera juiciosa la cifra repartidora en los diferentes consejos municipales o simplemente dejaran arreglando el tema. Ahora, este caso es un caso en concreto de los patios, así que con mucho gusto yo voy ya a averiguar por esa solicitud y cuál es el trámite. Si usted tiene la solicitud en sus manos o el presidente quiere tener diálogo directo con que se le dé trámite urgente. Entre otras razones porque, vuelvo, insisto, los temas de aquellos concejales o de que el Consejo Municipal se adecúe a esa nueva realidad después de la renuncia de uno de los concejales que se declaró en oposición o que llegó por cuenta de haber quedado de segundo, les estamos dando prioridad porque lo que queremos es que no queden consejos municipales pares, que la toma de decisiones se hace difícil. Pero entonces, con gusto, a través de este medio, si Andrés nos ayuda, yo puedo rápidamente revisar qué fue lo que pasó con esa solicitud, o de pronto ya se resolvió y no les ha llegado la notificación, y aquí lo hacemos de manera
muy ágil. Pero también, si no se ha hecho, en la próxima sala, por tardar, en la semana de Pascua, que vienen las próximas salas, resolverlo. De eso se trata, Andrés, de que estas sesiones sean útiles también para resolver algunos asuntos que puedan estar represados o que no se han solucionado, o también para evidenciar que de pronto algunos presidentes de estas corporaciones públicas no han sido juiciosos en la entrega de la información y de pronto no hablan con clara sinceridad. Perfecto, presidente. Claro que sí. Creo que no está de más decir que, por supuesto, el instituto está totalmente disponible para poder ser un puente, un vínculo con los partidos, las corporaciones, las personas que vienen acompañando este proceso, y la información que usted considere que podamos compartir, con mucho gusto estamos a la orden para poderlo hacer y también poder tener una herramienta que sea útil para todas las personas que amablemente han sacado tiempo el día de hoy y que nos han venido escuchando. El tiempo, como siempre, se agota, es valioso y debemos aprovecharlo de manera eficaz. Les agradecemos mucho por sus preguntas. En este momento les hemos enviado a través del chat un pequeño link donde pueden entrar al formulario de evaluación de la sesión. Es muy importante para nosotros asumir este reto de lo digital para poder también evaluar los contenidos de las sesiones, la metodología. Les agradecemos que nos regalen unos minutos pudiendo desarrollar este espacio. Algunas personas quizá no van a poder ingresar en el formulario, según veo acá. Déjenos, revisamos qué pasa con los permisos, y en todo caso, si no pueden entrar en este momento, se los reenviamos vía WhatsApp para que en ese momento puedan diligenciarlo. Debe ser un tema de permiso, pero déjenos, revisamos más adelante. Finalmente queremos compartirles, presidente, también algunos materiales que tenemos nosotros disponibles, que queremos enviarles a través de correo electrónico. Recuerden que muchas de las personas que nos acompañan se inscribieron previamente a través del formulario Google Docs, y tenemos disponibles unos documentos que ha venido produciendo el instituto desde tiempo atrás para poder poner a consideración de los partidos y también de las autoridades y de las corporaciones públicas. Inicialmente tenemos un modelo de reglamento interno, que sabemos que es una tarea fundamental en las corporaciones públicas, poder actualizar los reglamentos internos de acuerdo a las normatividades y las leyes vigentes. Este ejercicio lo hicimos también años atrás cuando se aprobó la ley de bancadas, de los consejos tuvieron que adecuarse a esta lógica, y hicimos un ejercicio con FENACON, con la Federación Nacional de Concejales, para poder suministrar y poner a consideración de los cuerpos colegiados un modelo de reglamento interno que pueda ser útil para ellos. Permítanme un segundo. Un modelo de reglamento interno que pueda ser útil, y lo ponemos a consideración. Se los enviamos por correo electrónico para que lo puedan revisar. Aquí está el modelo de asambleas departamentales, pero también tenemos el modelo para consejos. En segundo lugar, también les podemos ofrecer dos documentos que ha producido el instituto durante los últimos tiempos en relación al Estatuto de la Oposición. Uno fue producido conjuntamente con el Instituto Holandés. Es un ABC muy sencillo para los ciudadanos también poder entender el impacto que tiene el Estatuto de la Oposición. Lo hemos entregado de manera física y de manera virtual también en distintas sesiones que hemos desarrollado a lo largo del país. Y un segundo documento que tiene una lectura un poco más técnica y más profunda para los partidos políticos, para el Congreso de la República, para las autoridades electorales. En su momento, cuando el Estatuto de la Oposición fue producido, fue sancionado en el año 2018. Esperamos próximamente poder sacar adelante alguna tercera publicación con el apoyo del magistrado Penagos, en la línea de poder dar algunas claridades sobre estos vacíos que ya el Consejo Nacional Electoral ha ido resolviendo, y también a la expectativa de la iniciativa que el magistrado Penagos viene liderando para poder hacer algunas reformas legales al estatuto. Estos tres elementos, reglamento interno, ABC, estatuto de oposición y la ruta de implementación, se los vamos a compartir a través de correo electrónico para que lo puedan tener en su información disponible. ¿De acuerdo? De esta manera, pues yo quisiera darle la palabra al magistrado si quiere realizar algún cierre con alguna conclusión sobre este espacio. Recordarles que esperamos que no sea la única vez que nos conectemos. Esperamos poder superar esta crisis de la mejor manera posible, y le doy la palabra, magistrado, para que nos pueda dar unas palabras de cierre. Bueno, tres apreciaciones finales que creo muy importante que ustedes las conozcan. Bueno, lo primero, un poco para ampliar la pregunta que decía sobre las organizaciones independientes, el artículo
26 del estatuto, dice cuáles son los derechos de las organizaciones declaradas independientes. Una primera, muy importante, participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular, es decir, en las herramientas de comunicación que tengan los consejos y las asambleas departamentales. También pueden postular candidatos a las mesas directivas de los cuerpos colegiados, eso sí, donde no hay bancada de oposición. Entonces, digamos que se le releva ese derecho a la bancada de oposición porque hay municipios donde no hay bancadas de oposición, entonces los declarados independientes tienen derecho a que le otorguen esa participación en las mesas directivas y, bueno, otros derechos que tienen en relación con la Cámara de Representantes que aquí pues no se aplica. Eso con organizaciones independientes. Bueno, y señalando que, por ejemplo, si una organización se declara independiente, no hay miembro de la oposición, llega a la mesa directiva por cuenta del estatuto, pero después se declaran, por ejemplo, de gobierno, esa persona que está en la mesa directiva debe renunciar a su mesa directiva. Primer tema. Un segundo tema que quiero precisar, ya lo dije, pero vuelvo y lo reitero, la participación de la oposición en las sesiones, tanto de asamblea y de consejo, es un derecho que tienen por una vez durante cada sesión ordinaria. Pues cada X sesiones ordinarias, que en el caso de las asambleas creo que son, no sé si son 4 al año, 3 o 4 al año, y las de los consejos es cada 4 meses, entonces es una sesión, es participar para proponer el orden del día durante una sesión en cada periodo ordinario de sesiones. Eso le da varias veces al año. Y una tercera y muy importante, que es una decisión que acaba de adoptar el Consejo Nacional Electoral, también por una solicitud de concepto que hicieron algunos concejales y diputados en el país. Esto es muy importante. Esa decisión se adoptó inclusive la semana pasada, debe estar a punto de publicarse, y es lo siguiente. Preguntan algunos, y creo que también de pronto en las preguntas de Excel estaban, y yo demoro 2 minutos, Andrés y Tierro, porque este tema sé que es muy importante. Muchos preguntaron que qué ocurría si una coalición se presentó en las elecciones pasadas como coalición para una corporación pública, si deben tener una única posición política ante la respectiva corporación. Me explico. Si varios partidos hicieron una coalición para presentar una lista a la asamblea o al consejo municipal. Entonces, eso ocurrió en varios lugares. Diferentes partidos, 3 o 4 de ellos, hicieron coalición y presentaron una lista a consejo o a asamblea. Si esos partidos presentaron listas a consejos o asambleas entre varios partidos, preguntaban cómo deben actuar ante el diferente consejo o asamblea. Es decir, si deben actuar como coalición o como bancadas independientes. El Consejo Nacional Electoral, interpretando la Ley 1475, es decir, la Ley de Partidos Políticos, e interpretando el Estatuto de la Oposición, señaló y conceptó de manera muy precisa que las coaliciones son creadas para postularse, en este caso, por ejemplo, a los consejos y a las asambleas, pero que cuando ya van a definir su posición política en las asambleas, cada partido de manera independiente debe definir su posición política. En otras palabras, no hay bancada de coalición, o legalmente no debe existir una bancada de coalición. Otra cosa es que políticamente lo quieran hacer entre ellos, simplemente para identificarse, pero jurídicamente cada partido, así hayan presentado una lista al Consejo. Voy a poner un caso en concreto. Si presentaba una lista al Consejo entre el Partido de la U, el Partido Verde y el Partido Liberal, y obtuvieron 3 concejales de esa lista, cada uno de esos concejales, si representa a un partido diferente, tienen que hacer su declaración política de manera independiente. No existe una coalición jurídicamente hablando. Otra cosa es que quieran votar de manera orgánica, otra cosa es que quieran participar entre ellos con una misma posición política, pero no puede obligarse a cada uno de estos ciudadanos. Eso con ocasión inclusive de una pregunta que se hizo frente al Consejo Distrital de Bogotá, donde hubo una coalición política integrada por, creo que fue la lista de
de Colombia, de Colombia Humana UP, junto con el Maíz, y hoy pues salieron varios concejales de esa lista. Pues bien, cada concejal, si es de un partido de esa lista, debe acoger lo que cada partido le diga. Y los presidentes de las corporaciones deben entenderlos y atenderlos como bancadas independientes. Otra cosa es que le hayan otorgado el aval a quien resultó candidato electo, a quien resultó alcalde o gobernador, que ya saben ustedes, eso se considera coalición de gobierno. Pero si fue solamente para presentar sus listas a consejos y asambleas, luego de cuando empiecen a participar en los consejos y en las asambleas, deben actuar como bancadas independientes y tienen los derechos que sus autoridades le ordenen. Bueno, termino simplemente agradeciéndole al instituto, a Francisco, a usted, Andrés, a todos los que participaron, a todas las personas interesadas por el tema, funcionarios, diputados, concejales, miembros de las diferentes corporaciones públicas. Muchas gracias por haber estado en este ejercicio. Nos anima mucho. Lo que queremos desde el Consejo Electoral es poder apoyarlos interpretando y ordenando que los derechos del estatuto se cumplan. Si ustedes, y esto es muy importante, Andrés, en cada una de sus asambleas o consejos requieren mayor información, requieren mayor orientación. Si en alguna asamblea departamental quieren que desde el Consejo Nacional Electoral se envíe a algunos de los técnicos, inclusive de pronto a alguno de los magistrados, para que capacite, para que instruyan en relación con el estatuto, también usted, Andrés, nos puede ayudar a canalizar y con gusto ordenamos que se trasladen a las diferentes regiones, porque lo que queremos es que este estatuto se conozca mucho. Estamos haciendo unas alianzas con diferentes universidades en el país para dictar unos diplomados. También se lo he propuesto a la gente de la Federación de Municipios, de tal manera que todos los ciudadanos conozcan los efectos y la aplicación del estatuto de la oposición. Así que yo pues les agradezco inmensamente, Andrés, muy amable a todos los que estuvieron, y sigo atento a cualquier otro momento en que quieran que compartamos estos temas, lo haremos con mucho gusto. Y termino simplemente diciéndoles que desde el Consejo Electoral hemos tratado en estos 2 años de avanzar con juicio. Ustedes saben que tomamos decisiones muy importantes en materia de transhumancia. Más de 1.200.000 cédulas se declararon sin efecto por aquello de la transhumancia. Las revocatorias de inscripciones se decidieron a tiempo. Este Consejo Electoral ha tratado de actuar con mucha dedicación y con mucho juicio, seguramente con muchos errores, pero es lo que hemos tratado de hacer. Así que muchas gracias a todos, cuídense mucho, recuerden que hay que estar en casa y hay que ser muy juiciosos con esta circunstancia que hoy le ocurre al planeta. Un abrazo a todos. Muchas gracias, presidente, por su tiempo. Un agradecimiento muy especial a las asambleas de Antioquia, de Norte de Santander, de Valle del Cauca, de Caquetá y de La Guajira, que nos han acompañado durante esta sesión. No nos resta más que manifestarles nuestro firme compromiso de seguir trabajando con ustedes de esta manera, de manera remota durante las próximas semanas, y poder darle continuidad después de manera presencial a las actividades que vamos a desarrollar desde el instituto. Tengan la plena seguridad que los seguiremos invitando a otros espacios de intercambio, y estaremos atentos también a través de los distintos medios y canales de comunicación del instituto, nuestros correos electrónicos, a través de Facebook también nos pueden encontrar, NDI Colombia. Agradecerle al director del instituto que nos estuvo acompañando, al equipo del NDI, y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que esto está siendo grabado, lo vamos a publicar en el canal de YouTube y se los enviaremos a manera de memoria. Muchas gracias por su tiempo y un abrazo muy especial. Disculpa, Andrés, solo antes de terminar, les dejamos entonces el formulario de evaluación, se los vamos a enviar en las próximas horas ya para que puedan diligenciarlo. Solamente eso. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias.